contentos de poder un poco brindarles a ustedes qué estamos haciendo en materia de ciberseguridad. Y bueno, y hoy hablar un poco sobre lo que fue el lanzamiento de esta guía, ¿no? Así es, muchas gracias. Y bueno, pues les decía que esta conferencia vamos a abordar una temática interesante respecto de una guía que recién se lanzó y que bueno, estamos muy agradecidos con el equipo de la Organización de Estados Americanos, con el programa de ciberseguridad, y especialmente con Diego Subero, quien nos va a participar, a compartir hoy sobre esta guía práctica de CSIRT, un modelo sustentable, un modelo de negocio sustentable. Déjenme compartir brevemente parte de la trayectoria y experiencia de Diego. Diego es ingeniero en sistemas, por más de 14 años se ha desempeñado en el campo de la seguridad de la información, especialmente en temas de gestión de incidentes cibernéticos en la región. Desde hace 10 años es oficial de programa de seguridad cibernética en el Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, de la Organización de Estados Americanos. Su objetivo primordial es diseñar y ejecutar proyectos orientados al desarrollo de capacidades técnicas en equipos de respuesta ante incidentes cibernéticos en Latinoamérica y el Caribe. A su vez, lidera la red de CSIRTs gubernamentales de las Américas, CSIRT Américas, para fomentar la cooperación regional y facilitar canales operativos para el intercambio de amenazas, de información sobre amenazas e incidentes cibernéticos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Y sin más, pues le dejo el uso de la voz a Diego, nuevamente agradeciendo su participación y la de todos ustedes que nos acompañan a través de esta sesión, a través de Zoom. Les invito a que puedan plasmar sus preguntas y si desean también, incluso hacerlas de viva voz con el micrófono. Les comento que se está grabando la sesión y que pues en razón de ello, ustedes consideren si desean abrir su cámara, si desean participar con el uso del micrófono. Entonces, adelante, Diego. No, muchas gracias, Ernesto, y bueno, muy buenos días a todos, a los que están conectados de manera virtual y presencial en México. México, un país que siempre me encanta, y me encanta ir y visitar. Bueno, el día de hoy hablaremos un poco sobre este lanzamiento de una guía que hicimos para toda aquella persona que, digamos, que quiera crear un equipo de respuesta, o aquella persona que le dieron esa responsabilidad, o esas personas que hoy en día están detrás de un CSIR y necesitan, digamos, fortalecer o mejorar los servicios que presta en él, ¿no? Ahí se logra ver mi pantalla, ¿no? Sí, ahí se ve. Perfecto, listo. Entonces, esta guía nace bajo el paraguas del programa de ciberseguridad del CICTE OEA, ¿sí? A través de su brazo, digamos, técnico operativo CSIR Américas. CSIR Américas, en 3 segundos, es una red de equipos de respuesta ante incidentes de gobierno, ¿sí? De los Estados miembros de la OEA, ¿no? Entonces, esta guía, digamos que se construye con los testimonios y experiencias de personas que trabajan en esta red CSIR Américas y también de personas que trabajaron en equipos de respuesta por más de 8 o 10 años en la región, ¿no? Entonces, un poco lo que quisimos plantear en esta guía es llenarla sobre todo de experiencias de la región, ¿no? De Latinoamérica. Sobre todo esas personas que ya tienen un camino andado y saben mucho cuáles son las fallas o cuál es el camino por dónde ir y cuál no. Y es un poco lo que quisimos nosotros reflejar en esta guía. Importante mencionar que cuando ustedes puedan descargar el link, incluso se los vamos a dejar al final, para que ustedes puedan descargar esta guía. La guía dice que es el volumen 2, ¿no? Nosotros, si nos vamos atrás, en el 2016 sacamos la primera guía, ¿no? Que fue una guía práctica para equipos de respuestas. Esta primera guía, la del 2016, se basa un poco más en el qué hacer, ¿no? Cómo hago la planeación, cuáles son los servicios que debo desplegar, cuáles son la misión, visión, objetivo, el perfil de las personas que tienen que estar, la infraestructura, un poco hablando de cuáles son esos servicios que tienes que sacar el primer año, el segundo año, ¿sí? Esta nueva guía que lanzamos recién, ahora en marzo, en 2023,
cambiamos un poco el foco, ¿no? El foco de esta guía va un poco más a plantear un CECIR como un modelo de negocio, ¿sí? Y esto lo hacemos porque uno de los grandes patrones que estamos viendo, sobre todo en la región, es que muchas veces los CECIR nacen, pero no se mantienen en el tiempo, ¿no? Y muchas veces no son cuestiones técnicas, sino que son cuestiones más de organización, un poco más de financiero y un poco más de contacto con la comunidad o cómo, al final de cuentas, cómo vender el trabajo que está haciendo el CECIR, ¿no? Entonces, esto es un poco el foco hacia donde va esta guía, es plantear un CECIR como un modelo de negocio, digamos, sostenible o sustentable, ¿no? Importante, bueno, Ernesto, cualquier pregunta que vayan teniendo, me dicen, yo no estoy viendo el chat, pero cualquier cosa me interrumpen y lo vamos conversando. Entonces, bien, ya como para entrar en materia, ¿qué vamos a poder encontrar? ¿Qué vamos a encontrar en esta guía? Incluso mi presentación va un poco orientado a mostrarles aquellos puntos relevantes de la guía, pero como siempre sí los invito a que ustedes puedan descargar la guía y puedan leerla completa. La verdad que está bastante buena. Tiene un lenguaje muy simple, con consejos, ¿sí? con puntos, sobre todo con consejos muy accionables, ¿sí? De que tú rápidamente puedas tomar acciones, puedas tomar ese consejo y, digamos, desplegarlo en tu equipo. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando en estos 40, ¿no? minutos o 50? Ya no sé cuánto tengo. Es hablar un poco sobre por qué es necesario un CECIR, ¿sí? Y esto es una pregunta que todavía nos las hacemos, y es necesario, digamos, seguir fomentando eso de por qué es necesario un CECIR. Segundo punto de la agencia, hablaremos un poco sobre todo el papel del equipo de respuesta nacional y los equipos sectoriales que hoy en día empiezan a crearse. Tres, vamos a entrar un poquito más para darles datos, ¿sí? Números de cómo está la región hoy en día en Latinoamérica y el Caribe. Y cuarto, que sería como el punto principal de esta guía, es cómo plantear un modelo, es decir, como un modelo de negocio, ¿no? Y finalmente el punto 5 y 6 es hablar un poco de esos consejos, como cómo tener un equipo de respuesta eficiente y nosotros cómo estamos viendo el CECIR, digamos, del futuro, ¿no? Eh, Primer punto, ¿por qué es necesario un CECIR? Esto, como les decía a un principio, es un punto que todavía sigue allí. El mundo de los CECIR quizás tiene alrededor de unos 20, 25 años, ¿sí? Y en la región, digamos, que empieza empieza el gran boom, sobre todo equipos de respuestas nacionales, empieza por allí en el año 2003, 2004, hasta 2015, 2016 fue como el gran boom digamos, el nacimiento de equipos de respuestas nacionales en nuestra región, ¿no? Pero, como podemos ver en la presentación, digamos que el concepto genérico de un CECIR es este que está allí, ¿no? Es un grupo que brinda servicios de ciberseguridad para la prevención, detección, mitigación y la respuesta a incidentes a una comunidad definida, ¿no? Que esa comunidad puede ser un sector en específico, un país, puede ser un sector hotelero, puede ser en un sector empresarial, de industrias muy específicas, puede ser a nivel gobierno, la banca, a nivel nacional, puede ser cualquier comunidad que se tenga definida. Pero siempre es importante un poco aterrizar un poco más este concepto, ¿no? Muchas veces este concepto se queda muy arriba, sobre todo cuando estamos hablando al ciudadano a pie, ¿sí? A nuestros papás, a nuestros tíos, nuestros abuelos o las personas que están en la calle, digamos que el concepto de CECIR es un poco abstracto, ¿no? Tú cuando ves un policía en la calle, rápidamente cualquier persona sabe lo que hace un policía, lo que hacen los bomberos, lo que hace un arquitecto, ¿no? Pero cuando hablamos de un CECIR y tú les das este concepto, creo que las personas siguen sintiéndose en el aire muchas veces de no saber qué hace un equipo de respuesta, ¿no? Entonces,
Parto mucho de explicar también del por qué es necesario, ¿no? Cuándo es importante un CECIR, sobre todo cuando hablamos de situaciones dentro de un país. Entonces, un CECIR es necesario, por ejemplo, cuando un país enfrenta una situación, digamos, social, ¿sí? Una crisis social, ¿sí? Algo que se viene repitiendo en sobre todo nuestros países de la región y, digamos, en estas situaciones el CECIR juega un papel, digamos, fundamental a la hora de coordinar acciones en el campo del ciberespacio. Esto porque lo que hemos visto en las situaciones sociales, sobre todo de orden social, protestas, en todo esto, en varios países de la región, es que estas protestas muchas veces se van al mundo cibernético, ¿sí? Y empiezan a explotar o a hacer fugas de información a sitios críticos de gobierno, ¿sí? Hacen ataques de negación de servicio, empiezan a correr matrices de opinión sobre a dónde atacar, qué sitios atacar, y es en estos momentos donde un equipo de respuesta puede, digamos, coordinar a nivel nacional qué acciones se pueden tomar para mitigar y para responder a incidentes cibernéticos, ¿no? Otro, digamos, punto de por qué es necesario un CECIR, sobre todo cuando los ataques vienen del exterior, sí, yo necesito coordinar, necesito bloquear un segmento IP, necesito información sobre una dirección de correo o simplemente necesito pedirle los logs a un ISP o a un ISP que esté en el exterior. Sí, digamos que el CECIR te puede facilitar ese contacto, te puede facilitar ese canal para obtener esa información que está en otro país o te ayuda a bloquear ciertas direcciones IP que posiblemente estén haciendo ataques desde el exterior, ¿no? Otro punto que también es importante el equipo de respuesta es que sobre todo te ayuda a fomentar esa cultura de ciberseguridad en un sector, en una comunidad. Sobre todo un CECIR te ayuda a consolidar una comunidad, ¿no? Una comunidad que se empieza a hablar del tema de ciberseguridad, y esto es algo, digamos, fundamental en cualquier comunidad que empieza a ingresar en este mundo de ciberseguridad. Al final, el equipo de respuesta te ayuda o sirve como un proxy, ¿sí? Que te ayuda a juntar al sector académico, al sector privado, al sector gobierno, ¿sí? Digamos a ciudadanía común. Entonces, digamos que te permite generar una comunidad o una cultura de ciberseguridad en esa comunidad. Otro punto, digamos, que es importante y lo vemos hoy en día es en materia del desarrollo de estrategias de ciberseguridad, ¿sí? Tanto nacionales como sectoriales. Un CECIR al final es el termómetro, ¿sí? Que está allí en la calle, ¿sí? El CECIR es el que te está midiendo, bueno, cómo está el sector salud en cuanto a ataques, cómo está el sector bancario, cómo está el sector gobierno. Digamos que los ataques o los vectores iniciales de ataque son a través de RDP o son a través de compromisos de cuentas de correo por contraseñas débiles, o que tengo un sistema o que tengo un panel administrativo de un VMware o de un Proxmox abierto y por allí digamos que están haciendo los ataques, o veo una carencia de two-factor authentication en sistemas críticos del Estado. Digamos que el CECIR es el que te da al final todos esos datos, o el que conoce la realidad del día a día en esto, ¿no? ¿Qué hemos visto nosotros en algunas mesas de diálogo, sobre todo en el desarrollo de estrategias? Que quizás algunos sectores y países muchas veces no tienen su propia data, ¿sí? No tienen las estadísticas directamente de su país, y muchas veces sin la data es muy difícil plantear una estrategia, ¿no? Entonces, por tanto, es importante contar con un CECIR en materia de construcción de estrategias de ciberseguridad, porque al final, digamos, el CECIR te puede brindar esa data, ¿sí? Porque tú con toda esta data, con toda esta información, tú puedes empezar a generar estrategias, incluso puedes empezar a generar políticas públicas orientadas a la ciberseguridad, ¿sí? Y así muchos temas. También, digamos, con el sector académico, un CECIR es un promotor, sobre todo, de la generación de pasantías en materia de ciberseguridad, no CECIR. Algunos equipos de respuestas, digamos, que como iniciativa hacen acuerdos con universidades para que estudiantes de los últimos semestres de carreras asociadas a las ingenierías, a tecnologías,
pueden hacer sus pasantías dentro del CECIR, ¿no? Entonces esto también como un punto importante tenerlo allí. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Tienes una pregunta en el chat. Hola. Muy claro, gracias. Ninguna por el momento. Perfecto. Hay una pregunta, Diego, en el chat sobre, no sé si tú la quieres leer o quieres que te apoye con la lectura. Sí, me apoya porque no, sí, el chat no lo tengo abierto. Claro que sí. Dice Carlos Guzmán, dice, bueno, te saluda y dice, pregunta, en caso de que un CECIR sea gubernamental, como nos ha tocado, él escribe desde Guatemala, ¿qué podríamos hacer para tener un presupuesto y que de alguna manera se den cuenta los gobiernos de que es necesario? Ahí tú decides en qué momento parezca oportuno responder, tal vez lo vas a abordar más adelante. Carlos, no, un saludo por Guatemala. Esa pregunta me la guardo ahorita porque ese tema lo vamos a tocar como en unas 5 o 6 slides, ¿sí? Un tema importantísimo, el tema de presupuesto y sobre todo qué hacer, ¿no? Cuando no tengo presupuesto, ¿sí? Entonces me la guardo para comentarla ahora un poco más adelante. Entonces, como segundo punto que sale en la guía y en la guía, digamos, ustedes pueden encontrar esta sección que nos habla un poco sobre la diferencia entre un equipo de respuesta, ¿sí?, nacional y sectorial. Y más allá de hablar de diferencias, yo hablaría un poco más de cómo crear ese ecosistema, ¿no? Lo decía un principio, hacia el año 2003, hasta 2015 aproximadamente, fue el gran boom de los equipos de respuestas nacionales, ¿sí?, como la consolidación. ¿Qué estamos viendo ahora? Y sobre todo después de la pandemia, es un boom de creación de equipos de respuestas sectoriales, ¿no? Y eso es una ola que se viene y una ola necesaria, porque cada sector se dio cuenta de que necesito responder a mis incidentes a nivel sectorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que cada sector conoce mejor su negocio. Por lo menos un CECIR de la aviación conoce mucho mejor sus tecnologías que lo puede conocer un equipo de respuesta nacional. Un equipo de respuesta nacional te ayuda a coordinar la respuesta, ¿no? Pero, sin embargo, quien conoce las tecnologías a fondo, digamos que es cada sector. Entonces, por eso es que estamos viendo un boom de creación de equipos de respuesta en el sector académico, defensa, financiero, sobre todo en las infraestructuras críticas. También estamos viendo un boom en la creación de equipos de respuesta a nivel departamental o a nivel gubernamental o a nivel municipal, ¿no? Como pasa en algunos países o a nivel de provincia o alcaldía. Estamos viendo también un boom en la creación de estos equipos. Entonces, más allá de esto, lo que nos habla un poco esta guía es que se debe crear un ecosistema alrededor del equipo de respuesta nacional, ¿sí? Con todos estos CECIR que se están creando, y es un ecosistema que debe girar en torno al intercambio de información, ¿sí? Esto es súper necesario, que entre los CECIR sectoriales que se creen exista un intercambio de información accionable junto con el equipo de respuesta nacional. Sí, es la única manera, digamos, en que un país puede abordar una respuesta coordinada ante un incidente, ¿no? Entonces, creo que es necesario crear un ecosistema que lo puede liderar un equipo de respuesta nacional, pero donde, digamos, prime lo que sea el intercambio de información entre esos equipos. Entonces, acciones necesarias, sobre todo en nuestra región, que está empezando todo este movimiento, ¿no? De empezar a hablarse los equipos de respuesta nacional con los sectoriales. Uno es empezar a establecer taxonomías comunes de intercambio de información, ¿no? Que yo, si soy un CECIR de defensa o de la aviación, yo te mando información de un malware que para mí, yo como CECIR nacional, nos entendamos en el mismo común, ¿no? Que no empiecen esta diferencia, no, para mí esto es un phishing, para ti es un correo comprometido. O para mí esto es un ransomware, no, para mí es un malware, ¿sí? O esto, ¿no? Entonces, como establecer taxonomías comunes es uno de los principales consejos que se les brinda para crear ecosistemas de intercambio de información. Dos, establecer qué información me interesa a mí como CECIR nacional recibir y qué información
como CECIR sectorial me interesa a mí recibir de un equipo de respuesta nacional, ¿no? Esto es súper importante también tenerlo allí en cuenta. Punto número 3, y aquí esto es un punto interesante de la guía. La guía también quiere mostrarle un poco cuál es el panorama actual de los CECIR en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y aquí es mostrarle números de cómo estamos en la región. Estos números son basados en distintas entrevistas y encuestas que se le hizo a una muestra de equipos de respuestas que son miembros de la red CECIR América, ¿no? Entonces, aquí este slide nos habla un poco, que es una pregunta muy común, ¿no? que se nos hace, y por eso es que la guía está planteada así, ¿no? En responder esas preguntas frecuentes que siempre nos hacen en las misiones o que nos llega a través de correo, cuando vamos a un foro, un evento, ¿no? Y una de esas primeras preguntas es, ¿cómo se crea el CECIR, ¿no? O sea, ¿bajo cuál instrumento, si yo, como un líder, puedo crear un equipo de respuesta, ¿sí? Entonces, nosotros en la OEA, digamos, no te vamos a decir a usted, tiene que irse por un decreto, tienes que irse por una estrategia, ¿no? Digamos que eso ya es decisión total del país, pero nosotros sí le mostramos qué es lo que han hecho otros países, ¿no? Entonces, este gráfico que está acá, sobre todo, la data viene de equipos de respuestas nacionales que se crearon desde 2004 hasta la fecha, hasta 2023, y lo que observamos allí es que en su gran mayoría nacen a través de un decreto presidencial, ¿no? Y la lectura que está detrás de este número 8 de decreto presidencial, son la mayoría, es que muchas veces la creación de un equipo de respuesta nace después de una crisis, ¿no? Derivada de una crisis que haya pasado a un país. Entonces, derivada de una crisis cibernética. Ojo, no estoy diciendo que todos los CECIR o todos sean los casos, pero sí hay muchos casos en que pasa una crisis de gran impacto, sí, que afecta al país tanto a nivel económico, social o político, y luego de esto viene un decreto presidencial donde se ordena la creación de un equipo de respuesta. Digamos que es como una vía rápida para la creación de un CECIR. Por el otro lado, tenemos otro CECIR que nace a través de la estrategia nacional de ciberseguridad, ¿no? Que nos parece un canal bastante adecuado. Un CECIR que nace a través digamos, de este instrumento o de una estrategia de ciberseguridad nacional, es un CECIR que nace con la mitad del camino andado. ¿Y esto por qué? Porque al final una estrategia nacional de ciberseguridad te da esos instrumentos y te da esa guía de cómo debo coordinar yo a nivel institucional y cuál es mi prioridad como país en materia de seguridad digital, ¿no? Entonces, en este sentido, un CECIR que nace a través de una estrategia nacional, digamos que nace con un foco muy claro, nace con unas funciones muy delineadas y ya tiene, digamos, un proyecto, una estrategia de aquí a 5 a 10 años. Ernesto, por allí veo una pregunta. Fue una mano levantada de David. Es correcto. Buenos Sí, días, ¿cómo estás? muy bien, David. Una pregunta, ¿cuál podrías tú decir que es la diferencia entre lo que es el modelo del CER, el CECIR y del SOC como tal? Digo, al final de cuentas son unidades que atienden temas de ciberseguridad o de seguridad de la información, pero en sí, ¿cómo delimitas o cuál dices este es el modelo más correcto para implementar y atender de manera transversal un incidente de seguridad de la información? Sí, y eso creo que es la pregunta, es una pregunta que tiene una respuesta que creo que nos gusta a todos los de ciberseguridad, ¿sí? Y la respuesta es el depende. Sí, el depende, digamos, es una respuesta que está en nosotros todos los días. Y es depende, te lo digo por qué. Porque existen muchas vertientes entre lo que es el CECIR, lo que es el SOC, ¿sí? Como tal, digamos que el CECIR va mucho más a la coordinación del incidente, ¿no? A la mitigación, a la recuperación. El SOC va mucho más a la detección de ese evento, a la detección de eso que está pasando en el momento y rápidamente resolver. ¿Cuáles son los modelos que se ven hoy en día mucho? Es un SOC por un lado y el CECIR por otro lado.
Y aquí, ojo, aquí te lo hablo como Diego Subero y no como EA, lo hablo a nivel personal. Yo soy más del modelo de tener un CECIR y dentro del CECIR tener la función del SOC, ¿sí? ¿Esto por qué? Te lo digo porque pasa mucho cuando tienes el SOC separado, tienes el CECIR por otro lado, tienes un conflicto al final de management o de gerencia, porque ¿en qué momento yo subo el incidente al CECIR, no? Entonces, si están al mismo nivel, digamos, el gerente del CECIR está al mismo nivel y el gerente del SOC, digamos, quién le dice a quién de que con cuándo es incidente no, y eso es algo que sí lo vemos en algunos SOC que están desplegados a nivel, digamos, de los países. El modelo que yo más recomiendo es tener el CECIR, un CECIR, digamos, cuando ya es maduro, puede tener esa función del SOC dentro de sus servicios. Incluso, si nosotros revisamos el framework de servicios que establece el FIRST, que fue actualizado hace pocos años, nos dice que dentro de la función, digamos, de monitoreo y todo esto, puede ir la función de un SOC, ¿no? Entonces, yo soy más de partir de que el SOC esté dentro del mismo CECIR, porque te va a permitir una comunicación mucho más simple, ¿sí? El CECIR va a estar totalmente enterado de lo que está detectando el SOC, ¿sí? Y es decir, digamos que puede coordinar mucho más rápido una respuesta, sobre todo si necesito coordinar a nivel nacional o a nivel, digamos, internacional, ¿no? Entonces, eso para que esté allí, muchas veces puede estar en desacuerdo conmigo y hay muchas personas que me pueden estar levantando la banderita, pero eso es como yo lo estoy viendo hoy en día, basado en la experiencia del día a día, ¿sí? O sea, tú dirías que sería como una escalación, por algo así decirlo, donde el SOC atendiera lo que son los incidentes de manera inmediata y con un tiempos más cortos, y una escalación podría ser el CECIR. Sí, porque, o sea, ¿cómo lleva el SOC? El SOC yo veo, y cuando está dentro de un CECIR, el SOC al final es el que te va a hacer la función de monitoreo en tiempo real y de correlación, y te lo hablo a nivel nacional, ¿no? De un CECIR nacional. Sí, entonces, esa función de SOC, todas esas personas, uno tiene que estar, uno desplegando, si tienes que desplegar sonda en los países, en las instituciones, tienes esa función, ¿no? Uno, desplegar, implementar. Otro, tienes otro grupo que va a estar monitoreando y va a estar configurando esas reglas que te llega al SOC, ¿sí? Ese es otro grupo. Tienes otro grupo que al final sí va a estar haciendo, digamos, el análisis de todos esos eventos y de seguridad que está detectando, ¿sí? Y tienes otro grupo que es el que va a estar comunicándose con el CECIR diciéndole, hey, esto sí es un incidente y te lo subo como tal. Entonces, lo que te digo es que lo veo en ese nivel de escalamiento porque el SOC al final tiene muchas funciones, ¿sí? Y digamos que es un mundo, digamos, es un universo, digamos, aparte, ¿sí? Si lo vemos como funciones, ¿no? Porque tiene la parte de implementación, tiene la parte de mantenimiento, tiene la parte de análisis de las reglas, tiene la parte digamos, depuración de reglas y tiene la parte de subir esa información al CECIR cuando es un incidente que ya escala todo esto. Entonces, como dices tú, yo lo veo como una función de escalamiento, donde tenemos un nivel de SOC que está detectando los eventos, los depuras, dice, sí, esto es un incidente, te lo paso a ti, es decir, nacional. Tú como CECIR nacional ya coordinas, digamos, las acciones que hace un CECIR, ¿no? Y el CECIR básicamente, bueno, hablo con el ISP, esto te paso el pool de IP que me detectó el SOC, hablo con el CECIR que está en Brasil, que está en Chile, hablo con el cliente finalmente, recomiendo las acciones de mitigación y finalmente cierro el caso. Es como lo veo. Vale, gracias. Listo. Entonces, Ernesto, el de tiempo vamos bien, ¿no? Que tampoco lo estoy Sí, llevando. vamos bien, adelante. Sí, perfecto. ¿Cuánto me queda más o menos como para organizar mentalmente? Pero llevamos como 15 minutos, ¿no? Sí, nos quedarían 30 minutos. Bien, pues toca apurarle. Entonces, esto es más o menos una pregunta que se nos hace como en la creación de los equipos de respuesta, ¿no? ¿Cuáles son las vías más comunes? Otra gran pregunta que se nos ha hecho, y aquí le tenemos la respuesta, es ¿dónde se ubica el CECIR, no? Una vez me dan el mandato, me dicen, sí, toma, tienes aquí para crear el CECIR, ¿dónde lo ubico? En la región, como se observa en esta gráfica, la gran mayoría se ubica entre los ministerios de Ciencia y Tecnología y las oficinas de presidencia.
¿no? Ojo, aquí estoy hablando solamente de equipos de respuesta nacional. Estos números son exclusivamente hablando de equipos de respuestas nacionales, ¿sí? Entonces, la mayoría, digamos, que se ubica entre los ministerios orientados a tecnologías y las oficinas de presidencia. También tenemos algunos en ministerios de interior, otros en agencias de seguridad nacional y así, ¿no? Pero son como los datos más comunes. Pero una pregunta que quizás ustedes se pueden estar haciendo, y sobre todo aquellos que tienen esa responsabilidad o que su jefe les digo, bueno, necesito crear un equipo de respuesta en mi sector. Sí, yo necesito crear un equipo de respuesta en mi empresa y que logre ver todas las sedes y las filiales a nivel nacional e internacional. Y me dicen, bueno, ¿cómo yo ubico, es decir, cómo sé yo cuál es la institución o ese departamento más adecuado para yo, digamos, ubicar un CECIR dentro de mi estructura, ¿no? Digamos que muchas veces esto es una de las grandes preguntas y de los puntos más complicados que hay a la hora de crear un CECIR, que muchas veces tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos varias instituciones que levantan la mano y te dicen, mira, yo quisiera hostear lo que es el CECIR, ¿no? Entonces, para eso, la guía les coloca a ustedes 3 preguntas básicas y fundamentales que deberíamos hacernos a la hora de tener, digamos, ese catálogo de posibles instituciones que pueden hostear mi CECIR, ¿no? Y la primera pregunta que deben hacerse ustedes como líderes o al momento de crear un CECIR es si ese organismo genera confianza en el sector que va a atender ese CECIR, ¿sí? Y aquí la pregunta es, no es si genera confianza en ti, a ti como persona, sino si genera confianza en ese sector, ¿sí? Si ustedes ven que si a esa institución le pasa un incidente, ustedes ven si esa institución va a tener la plena confianza de llamar a esa institución host, de decir, me pasó un incidente, ven y ayúdame, ¿sí? Entonces, es una de las preguntas fundamentales que ustedes deben hacerse. La institución o el área o el departamento que ustedes vayan a seleccionar digamos, hostear el equipo de respuesta, debe generar confianza en el sector. Sí, esa es la base de un equipo de respuesta. ¿Por qué? Porque el CECIR al final lo que va a estar es con las puertas abiertas esperando que la persona o yo, bajo servicios proactivos, detecte un incidente y yo te reporto o tú me llamas, ¿sí? Como institución. Entonces es importante que esa institución genere confianza en ese sector. Segunda pregunta que tenemos que hacernos es si ese organismo tiene la capacidad de acceso a todos los organismos de un sector, ¿sí? Y aquí cuando hablamos de capacidad de acceso, estamos hablando de la capacidad de llegada, ¿sí? Si es una institución que se conoce, si es una institución que se conoce a nivel nacional, a nivel, digamos, municipal, estatal, ¿sí? Y aquí lo llevamos a un ejemplo real. Si a mí me dicen, todo el mundo conoce la Policía Federal, todo el mundo conoce lo que es la Guardia Nacional, todo el mundo conoce lo que es la Policía Nacional en algunos países, como se llama, conoce los bomberos. Si yo voy a un estado, digamos, fronterizo, sé que la policía está allí y sé a dónde acudir, sé cómo reconocer a un policía, cómo reconocer a los bomberos. Lo mismo debe pasar con un CECIR, ¿no? La institución que logre hostear a este CECIR tiene que tener una capacidad de llegada, ¿sí? A nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal o a nivel, digamos, provincial. A la hora de que pase un incidente en una provincia, yo como CECIR nacional rápidamente puedo desplegarme hacia esa institución, o si lo hago vía remoto, yo sé que la institución sabe quién soy yo porque mi institución es bien conocida, ¿no? Entonces, este es otro punto importante. Por último, y creo que el más importante, el dinero, ¿sí? Si la institución no tiene dinero, simplemente ese CECIR no va a funcionar, ¿sí? Y es un tema importante, es una realidad, la ciberseguridad es costosa, la ciberseguridad es cara. Un CECIR sin dinero simplemente no funciona. Es importante
asegurar que ese organismo que nosotros seleccionamos tenga los fondos para mantener y fortalecer ese equipo de respuestas que estamos planteando. Entonces, es una realidad y por allí voy metiéndome un poco en la pregunta que hizo Carlos, y es que muchas veces en la región tenemos las buenas intenciones, pues las intenciones no hacen, digamos, el trabajo. Tenemos instituciones de gobiernos que dicen, mira, yo quiero crear CECIR, pero simplemente no tiene el presupuesto para mantenerlo y simplemente CECIR en 2, 3 años cae porque no hay dinero para mantenerlo. Entonces es un punto importante. Retos de continuidad de los CECIR que estamos viendo en Latinoamérica y el Caribe siguen siendo los mismos, contexto político, sobre todo en nuestra región, cuando hay cambios radicales de gobiernos, simplemente es empezar de cero, y esto al final se traduce en que el CECIR se paraliza un año, y es una realidad, ¿no? Cuando hay cambios fuertes de gobierno, lo que estamos viendo es rotación de personal masiva, es volver a empezar con los servicios, es empezar a ver cuál es la visión del nuevo personal y simplemente se te va un año, pierdes muchas veces un año en lo que es la continuidad de servicio. Otro punto que va muy ligado a esto es la rotación y capacitación de personal. La rotación en los CECIRes sigue siendo un tema fundamental. Es un tema que no es fácil de solventar, ¿sí? Sin embargo, hay estrategias para mitigar o para hacer esa retención de personal, ¿no? Que la vamos a comentar ahora. Pero si estamos viendo una rotación de personal, y esto viene, digamos, muy intrínseco en lo que es un CECIR, sobre todo a nivel de gobiernos. Y es que el personal de un CECIR es un personal que necesita capacitación continua y capacitación especializada. Entonces, ¿qué pasa? Luego de 2 años que tú tengas una persona capacitada, simplemente se vuelve un recurso atractivo en el mercado. Y simplemente si te ofrecen mucho más dinero, te ofrecen flexibilidad laboral, esa persona se te va a ir. Y es una realidad. Otro punto que vemos, escenarios impredecibles. El COVID, por ejemplo, fue un escenario impredecible. Cuando hay una situación social de los países, son escenarios impredecibles que deben manejar el CECIR, y muchas veces requiere de dinero, ¿no? Dinero extra. Por ejemplo, si tenemos una situación social y yo tengo que establecer un operativo de monitoreo 24/7 por un fin de semana o por 3, 4 días, esto implica gastos en pagos de horas extra, pagos de movilización, ¿sí? Pago de licencias de feeds de ciberinteligencia, o pagos de empresas que me están ayudando en esos fines de semana a monitorear, y son escenarios que debe tener en cuenta un CECIR. Otro reto, como les decía, la parte de recursos humanos. Una realidad es que el promedio de personas dentro de un CECIR son 6. Ese es el promedio a nivel, digamos, de equipo de respuesta nacional. Son 6 personas, ¿no? Y ustedes pueden decirme, ¿es un número adecuado, no es adecuado? Y la respuesta va a ser la misma, ¿no? Depende, ¿sí? Depende cómo lo veas. Si yo estoy en un país que tiene alrededor de 50 o 60 millones de personas como población y tengo 6 personas en un CECIR nacional, para mí es un número que es bajo, ¿sí? Es poco el número de 6 personas. Si yo estoy en un país de 2 a 3 millones de personas, quizás 6 personas es un número adecuado. Pero si nosotros desarmamos estos 6 personas que están acá, al final tienes un gerente, tienes un coordinador, tienes un asistente administrativo, tienes una persona atendiendo incidentes, tienes una persona viendo o monitoreando, ¿sí? O empezando a ver qué va a monitorear, y tenemos una persona, digamos, dedicada a mantener lo que es el sysadmin, o a mantener la plataforma de CECIR. O sea, al final, en muchos casos se traduce que una sola persona está haciendo gestión de incidentes. Ojo, nuevamente no estoy diciendo que este sea el patrón común, pero pasa en muchos países, ¿no? Que al final estas 6 personas no es que están atendiendo incidentes todos los días. Entonces, como opinión personal, en un país de 50, 60 millones de personas es un número bajo tener solamente 6 personas. Uy, se me fue esto. Aquí. Presupuestos. Seguimos viendo
Estos son los retos que vemos, Carlos. Como decía, vemos carencia de presupuestos fijos asignados, vemos equipos de respuestas que se constituyen con personal de entidades externas, que muchas veces son personas que están de manera temporal, ¿no? Entonces tienes dos problemas allí. Uno, que sabes que se te va a ir en 1 año, en 2 años, y dos, que esa persona no va a tener un arraigo o un compromiso mayor a una persona que esté, digamos, fija dentro del CECIR. Otro problema es que vemos perfiles salariales no compatibles. ¿Y esto por qué? Una persona que está en un CECIR tiene que trabajar muchas veces un viernes en la noche. Porque, curiosamente, los atacantes atacan un viernes a las 5 o 6 de la tarde y la persona tiene que quedarse simplemente allí. Fines de semana, todo esto, tienes que hacer guardias especiales y al final esto quema a la persona, ¿sí? Lo quema y los salarios, digamos, muchas veces no compensan todo ese trabajo. También los cambios de gobierno, procesos de compra demorados también vemos como un problema, sobre todo a nivel nacional y gubernamentales. Yo quiero comprar un servicio de FITS de ciberseguridad hoy, en mayo, y simplemente me lo aprueban en enero del año que viene. Muchas veces ya el FIT pierde vigencia o el servicio pierde vigencia. Entonces son problemas que se ven. Acá, una frase que está por toda la guía, incluso es una frase que es como la bandera o la marca de esta guía que lanzamos, y es una frase que se tiene que interpretar, ¿no? Bien, porque muchas veces se malinterpreta esta frase. Y esto es una frase que creo que muchas personas que trabajan dentro de un CECIR se identifican mucho con esto, o los que trabajamos en un CECIR hace años. Y es: empieza con poco y crece. Y con esta frase no estamos diciendo de que ustedes deban de imitarse o que el CECIR debe empezar con poco presupuesto o no pedir presupuesto o no. Al contrario, cuando decimos empieza con poco y crece es con los recursos que tengas en el momento, haz cosas que tengan gran impacto en tu comunidad, ¿sí? Que genere impacto directo, impacto y un beneficio tangible en esa comunidad que tienes. Y esto es algo que es una realidad en los CECIR. Los presupuestos son limitados y por tanto, digamos, el coordinador o el gerente de ese CECIR muchas veces tiene que hacer magia con esos presupuestos, ¿sí? Pero digamos que en el mundo de los equipos de respuesta sí hay oportunidades para con pequeñas cosas, sí, empezar a generar un impacto real en esa comunidad. Y para reforzar un poco ese mensaje de empieza con poco y crece, este es el ejemplo que nosotros tenemos, ¿no? Muchas veces la frase lo que nos dice es: sé constante, sé disciplinado, empieza a hacer de a poco, pero con impacto, que vas a tener un mayor, digamos, un mayor resultado. Dice, como dice la imagen, si nosotros empezamos de a poco, pero empezamos a hacer y empezamos a dar resultados, simplemente vamos a llegar mucho más lejos que si estamos abajo y muchas veces no tenemos nada y empezamos a pedir presupuestos, eh, pero más allá de lo que nos puedan dar, muchas veces no vamos a llegar ni siquiera a tener un equipo de respuesta funcionando, ¿no? Entonces, este es como el mensaje que queremos transmitir con la guía. Más cosas que hemos visto en la región, lo vemos como una oportunidad, esta primera, y es el uso y la implementación de soluciones basadas en open source. La verdad que los CECIR tienen un amplio abanico de soluciones basadas en open source. Tranquilamente un equipo de respuesta puede empezar a funcionar solamente con herramientas de open source. Listas de correo ya existen bastantes basadas en open source, correo electrónico, sitio web, la herramienta de ticketing, digamos que ya son herramientas que están basadas en open source. También cuentan con disponibilidad de información de feeds, ¿no? Digamos que los feeds siempre ha sido información privilegiada, información costosa. Son servicios que te cuestan $20,000, $30,000, que muchas veces un CECIR no tiene, pero digamos que existen iniciativas como la Red CECIR Américas, que provee 24/7 feeds que afectan directamente a un país y se les brinda gratuitamente a los CECIR, digamos, nacionales y de gobierno,
¿no? Entonces, es información que tienen allí disponibles los CECIR. Otra frase que colocamos por acá es: construye confianza con tu comunidad, ¿no? Muy ligado a la anterior. Empieza con poco y crece. Y esta, construye confianza con tu comunidad. Lo que quiere decir esto es que plantea todos tus servicios pensando en la entidad que tú vas a atender, ¿sí? No crees servicios que tú creas que va a servir a la comunidad, ¿no? Primero siéntate con la comunidad, diseña y crea los servicios orientados al usuario que tú vas a atender. Un punto aquí también importante, y es un poco esto, ¿no? Muchas veces se cree o la percepción que se tiene de los CECIR es que son personas que están dentro de un cuarto con muchos monitores, que están viendo amenazas y que están llamando y están atendiendo cosas por allí. Y más allá de eso, también el CECIR, digamos, tiene un rol protagónico a nivel, en el panorama nacional, ¿no? Un CECIR te participa en la coordinación de jornadas electorales a partir de la parte de ciberseguridad o todo lo que ve por fuera de un proceso electoral, antes, durante y luego de un proceso electoral, sobre todo orientado a verificar dónde se están haciendo ataques en negación de servicio, posibles compromisos de portales asociados a las elecciones, también fugas de información que se den en partidos electorales. Todo esto, digamos, que un CECIR puede ayudar a coordinar. También ayuda en la coordinación de juegos deportivos regionales. Por ejemplo, lo vemos ahora que en nuestra región se va a dar la Copa Mundial. En digamos, tipo de juegos, los CECIR tienen un panorama bastante relevante. Como le decíamos al principio, la colaboración con los grupos de estrategias nacional de ciberseguridad, en las situaciones de escalada de conflicto social que ya mencionamos, y sobre todo, por ejemplo, con las universidades, en las iniciativas de pasantías, también, digamos, un punto que hacen los CECIR. Aquí entro en una etapa que es bastante clave en esta guía, y aquí, Ernesto, no sé cómo vamos de tiempo, porque Vamos bien, Diego, tú yo digamos, sigo, no me preocupo. el tiempo que tú dispongas para Perfecto. comenzar la charla. Perfecto. Bueno, aquí sí quisiera como bajar un poco el ritmo y también ver ustedes cuáles son las dudas, ¿no? Raise hand es levantar la mano. Carlos, perfecto. Una pregunta. Sí, hola Diego, gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien, gracias. Bien. Solo una pregunta, una curiosidad más que nada. Fíjate que yo quisiera saber si, digamos, en algún momento el equipo nacional de respuesta a incidentes cibernéticos, digamos, es conveniente que tenga una parte forense. O, por ejemplo, que a la vez de ser forense, que sea quien se dedique, digamos, en todo caso, a pruebas de laboratorio con herramientas, por ejemplo, open source, por ejemplo, digamos, Sandbox, digamos, Snort, Wazoo o alguna otra cosa por ahí que pudieran, digamos, andar experimentando. Pero, digamos, en todo caso, la pregunta básica sería si es necesario que tengamos gente para el área forense, digamos, en todo caso, para investigar si en algún momento pues se da una situación especial, un ataque, por ejemplo, y saber de dónde proviene esa situación. Perfecto. Y hay una pregunta súper... Estás haciendo preguntas súper buenas, la verdad. Una pregunta que hoy en día es un debate. A ver, y pasa en muchos decir, ¿no? Es que hay que diferenciar mucho cuando hablamos de forense. Y sobre todo el forense que hace un CECIR y el forense que hace una unidad policial, ¿no? Digamos que el CECIR se orienta un poco más a lo que llamamos de FIR, que sería respuesta a incidente y forense. Y digamos que la policía se enfoca directamente en la forencia para atribuir un ataque y colectar evidencia y al final, digamos, promover esto a través de los fiscales. Los fiscales, digamos, que llevan esto a un caso con un juez y el juez es el que toma la decisión, ¿no? Un CECIR no.
un CECIR hace forense para tratar de mitigar y recuperar rápidamente un sistema, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, hay una gran diferencia entre lo que hace un forense, un CECIR y un forense de la policía. Y esto te digo por qué, porque el CECIR sí tiene que hacer forense, pero tienes que saber qué tipo de forense hace, ¿no? Estoy viendo por allí muchos modelos de equipos de respuesta incluso muy pequeños, donde se le están comprando licenciamientos que te valen hasta $200,000 para hacer colección de evidencia en teléfonos celulares, ¿sí? Entonces yo te devuelvo la pregunta y te digo, ¿cuántos casos de teléfonos celulares te llega un CECIR al año para que tú me justifiques reinvertir $100,000, $200,000 al año? Entonces, la forense que hace un CECIR básicamente es orientada, uno, a saber cómo es el comportamiento, por ejemplo, de un malware, ¿no? Cómo hace movimiento lateral. Cuando yo llego a una evidencia, digamos, cuando yo veo los tipos de colección de evidencia, la policía muchas veces más hace colección de evidencia post-mortem, ¿no? Que es básicamente la colección de evidencia offline, o cuando simplemente desenchufamos, digamos, el servidor, hablándolo en términos más puristas. Y eso va orientado ¿a qué? A buscar evidencia sobre fotos de explotación infantil, sobre fraude, tarjetas de crédito, más que todo orientado a fraude, ¿no? El CECIR muchas veces, cuando va a colectar evidencia, conviene mucho más dejar el servidor, digamos, enchufado. ¿Por qué? Porque el CECIR va más orientado a sacar la información que está en memoria, ¿sí? Digamos, un malware que está corriendo en memoria, si yo puedo hacer un dump de la memoria, y esa es la forense que tú tienes que hacer, como decir, ¿no? Y es básicamente volcado de memoria, análisis de logs, verificar si hubo movimiento lateral o no dentro de un sistema, los logs del Active Directory, ¿sí? Los logs del Apache, del IIS, todo esto, y esa es la forense que básicamente haces tú como CECIR, que muchas veces tú como CECIR lo puedes hacer simplemente con herramientas open source y digamos que no tienes que destinar toda esa inversión de forense a una sola licencia, porque tú puedes hacer análisis de forense orientado a lo que te digo simplemente con herramientas open source. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces, entrando en como la base de esta guía viene siendo esto, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos a sentar esta guía, a escribir esta guía junto con los expertos de los CECIR, también con Andrés Velázquez de la empresa Mática, que digamos, tanto entre la OEA como con Andrés hicimos esta guía. Quisimos cambiar el foco de la guía, ¿no? Digamos que allá afuera existen ya muchas guías, incluyendo las de nosotros, que nos dicen, bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas para crear un CECIR? Hay un montón, y todas buenísimas. Está la de la ENISA, la del GFC, la de CISA también está por allí rodando. Hay varias guías, digamos, que nos dicen cómo, la de Carnegie Mellon, cómo crear un equipo de respuesta, ¿no? Entonces, nosotros sí quisimos cambiar un poco el foco de esto. Sí, y sobre todo nos inspiramos en la guía que desarrolló el GFC en 2021, perdón, mayo de 2021, que se llama Empezando un equipo de respuesta nacional desde cero, ¿no? En esta guía, digamos que ellos plantean un canvas y nosotros, digamos, desde esa guía nos inspiramos para mostrarles a ustedes un canvas ajustado a lo que debería ser un equipo de respuesta en Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea este modelo? Sí, al final Canvas es un modelo que te ayuda a visualizar todos los componentes que tú debes tener en cuenta a la hora digamos, de sostener y hacer crecer un negocio en la materia que sea, ¿sí? Y aquí que no se confunda esto, porque muchas veces cuando hablamos con modelo de negocio se nos viene a la mente dinero, y no. Aquí, digamos, esta guía está hecho para que el CECIR genere valor, ¿sí? O genere satisfacción o logre suplir las necesidades de esa comunidad definida, ¿no? Y es al final el negocio
de un CECIR de gobierno a nacional, ¿no? Es generar valor, generar satisfacción en esas entidades que atienden. Entonces, aquí lo que plantea este modelo básicamente es que tú hagas un zoom out, ¿sí? Y veas el CECIR totalmente desde arriba, ¿sí? ¿Qué pasa muchas veces? Sobre todo, el mundo del CECIR viene de un mundo muy técnico, ¿sí? Que hoy en día, digamos, empieza a transformarse y empieza a ser como ese asesor técnico, digamos, de la parte política, ¿sí? Sí. Cada día creo que esto va hacia ese modelo, ¿no? Es decir, viene siendo el brazo técnico que al final le da la información y le da ese valor agregado, digamos, a todo ese cuerpo político o ese cuerpo gerencial. Pero pasa mucho y nosotros desde la OEA siempre estamos haciendo evaluaciones de nivel de madurez, es decir, y curiosamente, en los aspectos técnicos del CECIR siempre salen bien, ¿sí? Tienen las herramientas adecuadas, tienen los mejores skills, los mejores procedimientos de gestión de incidentes, el levantamiento de evidencia, qué pasa si en un phishing lo hacen bien, cumplen con los procedimientos, todo. Pero donde vemos las mayores fallas es en el resto de lo que no es la gestión de incidentes, ¿no? Que es básicamente de dónde vienen mis ingresos, ¿sí? ¿Cómo hago yo para sostener el CECIR? ¿Cómo estructuro yo mi CECIR o mi presupuesto? ¿Cuáles son esas actividades claves que yo debo tener? Y sobre todo lo más importante y lo que prima o lo que prioriza este modelo es conocer tu comunidad, ¿no? Muchas veces empezamos a crear servicios o hacer iniciativas de todo y muchas veces no nos sentamos a ver y a conocer nuestra comunidad. Si realmente a la comunidad le hace falta ese servicio o esa nueva propuesta que nosotros le estamos dando. Entonces, lo que invita un poco este modelo y sirve para todos, sobre todo si ustedes están creando en esa fase de creación, es decir, es siéntese con este modelo y empiecen simplemente a escribir quién es tu comunidad, cuáles son los canales, ¿sí? Por donde yo voy a ofrecerle esos servicios que yo le estoy dando a ese CECIR, cómo debo mantenerme yo enganchado con esa comunidad, de dónde saco el dinero, ¿sí? Básicamente, cuáles son esas asociaciones claves que yo debo tener en el CECIR y sobre todo cuidar mis recursos claves, que es algo que muchas veces nosotros estamos descuidando. Entonces, aquí voy a tratar de pasearme por cada uno de los aspectos muy rápidamente y es en este primer cuadrito que vemos acá, que sería comunidad, ¿no? Si hacemos un zoom a comunidad, lo que nos dice acá es básicamente cuando decimos a quién atiende el CECIR es que tú tienes que conocer tu comunidad, ¿sí? Es lo primero que tú tienes que tener en cuenta como un CECIR, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad, sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú quieres satisfacer en esa comunidad respecto a las respuestas de incidentes, ¿no? Entonces, en este sentido, algunos consejos que se dan es segmenta tu comunidad, ¿sí? No es lo mismo hablar con un técnico, hablar con un C-level o hablar con un ciudadano. Muchos errores que vemos por allí es querer hablar el mismo lenguaje, tanto con un técnico como un ciudadano, con un C-level. O cuando vemos publicaciones en Twitter, vemos publicaciones muy técnicas que simplemente nadie entiende, ¿no? Cuando nosotros comunicamos por Twitter, tenemos que saber que nos leen personas técnicas, leen ciudadanos, leen cualquier persona. Entonces, adapta tu lenguaje, ¿no? A cada segmento. Un técnico muchas veces espera que tú como CECIR le des indicadores de compromiso, le des, sí, dame una regla, no sé, o en Yara, de una vez que yo pueda desplegar. Pero el ciudadano quizás quiere saber, mira, yo qué tengo que tener de cuidado cuando me llega un link de que me están ofreciendo Netflix gratis, ¿no? Es otro lenguaje totalmente distinto. Entonces, importante como segmentar esto. Lo otro, manténla informada sin sobrecargar. Eh, Esto pasa mucho por muchas veces querer informar todo y lo que hace es convertirte en un spam, ¿sí? Y pasa mucho en los boletines, ¿no?
Por eso te digo, conoce bien tu comunidad, conoce bien qué tecnologías usa, qué tipo de herramientas usa, todo. Pasa mucho de que, y esto lo pongo como un ejemplo muy, muy general, ¿no? Si yo sé que el Ministerio de Cultura de tal país solamente usa plataformas en Drupal, ¿sí? ¿Yo por qué le tengo que mandar diariamente alertas de debilidades en plataformas de WordPress? ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace es sobrecargar a a ese administrador del sistema y simplemente no delee más. Entonces, son cosas como esas, ¿no? Y si yo sé que tal institución solamente usa Drupal, yo solamente le envío las alertas críticas de Drupal a esa institución y esas otras, digamos, alertas que me están llegando, se le envío un boletín general para que sepa qué está pasando en el resto de tecnologías. Pero la alerta que él debe tomar acción, le mando solamente la que él usa o la que usa esa institución, ¿no? Lo otro, no asumas, ¿sí? Muchas veces nosotros como CECIR queremos implementar soluciones complejas en una institución, queremos llegar con una sonda, con un CIEM, con un agente o un EDR, y muchas veces lo que necesita la institución es un simple mensaje por correo donde le digan, mira, te encontré este sistema vulnerable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces si yo implemento una sonda en una institución pequeña, ¿sí? Si nos vamos a una alcaldía, si nos vamos a una institución pequeña de un estado donde solamente son 2 o 3 personas, lo que estás haciendo es sobrecargar a esa institución y al final el servicio no va a servir. Importante también respecto a comunidad, fortalecer el contacto cara a cara. Es la mejor manera de generar confianza. Ya pasó la pandemia, ya podemos nuevamente reunirnos cara a cara con las personas de la comunidad. Propuesta de valor. ¿Qué espera la comunidad del CECIR, no? ¿Qué es lo que espera de ti? Y esto es como lo más importante, ¿no? Sean simples a la hora de ofrecer su catálogo de servicios. O sea, que la gente entienda bien lo que hagan. No quieran ofrecer todos los servicios o cosas que no hacen porque la persona no va a entender. Entonces, ¿qué es lo que al final espera esa entidad o esa comunidad? Es ayuda técnica cuando tenga un incidente, ¿sí? De que cuando llames, el CECIR la atienda, el CECIR vaya, lo ayuda a verificar qué fue lo que pasó y al final, finalmente que recupere y ayuda a mitigar ese incidente. Otra cosa que espera la comunidad es el apoyo sin juzgar, ¿sí? Cuando vayas a un incidente no lo juzgues. No digas, oye, qué mal que este administrador dejó la permisología en 777, totalmente con permiso de escritura, de lectura y de ejecución. Qué mal este tipo. No lo juzgues, porque no sabes qué pasó, no sabes si la persona se fue de vacaciones, estaba bajo una situación de estrés, o la típica de lo tienen bajo presión 24/7 para sacar un nuevo servicio y simplemente descuidó al servidor. Entonces, ustedes como CECIR siempre deben ir en una estrategia horizontal, ¿no? Yo me siento al lado tuyo como asesor, como amigo, a verificar qué fue lo que pasó, nunca para juzgarte. ¿Qué más espera la comunidad? Recibir formación en temas de ciberseguridad, que lo formes, ¿sí? Es algo que siempre va a querer tu comunidad y es un servicio al final que gusta a todos. Recibir alertas sobre si sus servicios son vulnerables o no y consumir servicios y herramientas que realmente sean de utilidad para ellos. Canales. Ahora bien, ¿no? Sabemos cuál es la comunidad, ¿sí? Sabemos qué es lo que quieren ellos, ¿sí? Y ahora, ¿cómo entrego yo esos servicios que yo voy a ofrecer, ¿no? Entonces, aquí también es otro punto importante y es cuáles son los canales adecuados para yo entregar los servicios, ¿no? Entonces, uno, tengamos presencia web, ¿sí? Muchas veces ya buscar cuál es el CECIR de tal país y no encuentro nada. No sé cuál es el sitio, no sé cuál es el teléfono, no sé cuál es la cuenta de correo de reporte de incidentes. Y esto es fundamental, tener presencia en la web, que las personas conozcan cuál es mi sitio web. Sí, si yo soy un CECIR de afuera y necesito contactar al CECIR del país X, yo sepa cuál es el correo, cuál es el número de teléfono, todo esto. Listas de distribución, ¿sí? A la hora de nosotros, si ustedes como CECIR detectan una debilidad crítica,
sí, que se está explotando a nivel nacional, rápidamente puedan enviar esto por esa lista de distribución o por correo. Contacto 1 a 1 por teléfono, también importante. Las conferencias, los eventos, asistan a las conferencias, hagan eventos. Redes sociales, importante este punto, manejen redes sociales. Twitter es una, digamos, de las redes sociales donde un CECIR emite más información, pero importante ser claros en los mensajes, mensajes cortos. A veces vemos por allí mensajes que se van a lo totalmente técnico y simplemente la gente no entiende nada. Entonces, sean simples, sobre todo en la hora de comunicar por redes sociales. En situaciones de crisis, ¿no? Mantén informada a tu comunidad con status page o páginas de estado, páginas de estado. Entonces, simplemente es centralizar todos tus canales de comunicación en una sola página durante esos momentos de crisis. Esto te ayuda a ¿qué? A evitar de que alguna persona de una información, otro de otro, de que se generen rumores y simplemente mantengas centralizada la comunicación durante esa gestión de crisis y mantengas una periodicidad de mantener informada a tu comunidad cada 10, cada 15 minutos sobre acciones que se estén tomando en una situación de crisis de momento, ¿no? Grupos de mensajería también, Telegram, WhatsApp, Signal, son canales que pueden ustedes atender. Relacionamiento, ¿sí? Con la comunidad. Básicamente es cómo mantengo yo ese enamoramiento, ¿no? Con la comunidad. Sí, cómo mantengo yo esa confianza. Es básicamente el principal, brindando la asistencia y el soporte de incidentes, ¿sí? Cuando me llames, yo esté allí, te atienda, vaya, te asesore, que yo como CECIR proactivamente te notifique si veo un dispositivo vulnerable. El tema de asesorías también es una forma de relacionarme con los CECIR, con la comunidad, las formaciones, crea formaciones donde invites a las personas de las entidades y crea una red de contactos, crea una comunidad alrededor de esos contactos que tienes, ¿no? Carlos, la pregunta que me decías sobre fuentes de ingresos. ¿Cómo conseguir fondos, no? Es decir, uno de los temas más críticos, es decir, uno, la gran mayoría tiene presupuestos asignados, ¿no? Hablamos de presupuestos limitados la mayoría de las veces, pero tienen un presupuesto para funcionar. Entonces, alternativas que hay. Existen muchos fondos de organismos internacionales, ¿sí? De los cuales ustedes como gerentes, como directores o como líderes, es decir, ¿qué es lo que deberían hacer? Uno, estar monitoreando todos estos organismos, incluyéndonos nosotros, LOEA, cuáles son esas nuevas iniciativas que están sacando, cuáles son esos fondos, esos programas que están haciendo, qué le puedo pedir yo a ese organismo internacional y sobre todo escribir buenas propuestas, ¿no? Propuestas con un alcance realista, con un entregable muy específico y con acciones muy concretas, ¿no? Esto es una manera que ustedes pueden conseguir fondos, sobre todo para proyectos específicos. Si ustedes dicen, bueno, yo quiero crear o desplegar una red de sondas o red honeypots en el sector salud de un país, ¿sí? Entonces, por allí, digamos, un organismo internacional te pudiera ayudar a financiar ese proyecto por 2 y 3 años, ¿sí? Que al final es personal, las herramientas y la consultoría para implementar. Entonces, esto es una forma de que ustedes puedan lograr fondos. Lo otro, consultoría de proyectos, en el caso de estar permitido, ¿sí? La gran mayoría, esto va muy orientado sobre todo a equipos de respuestas privados y académicos, y cobren por las consultorías de proyectos complejos, ¿no? Si ustedes le mandan a hacer un pentesting o le mandan a implementar un EDR, un WASU, o necesita implementar un sistema de ticketing que me automatice la notificación de incidentes, cobren por eso, ¿sí? El CECIR tiene que vivir de algo. El CECIR el CECIR no vive del aire.
Iniciativas con el sector privado, hagan convenios, ¿sí? De servicios que le pueda prestar el sector privados. También iniciativas con universidades, las pasantías son un buen recurso para los equipos de respuesta, ¿sí? Hay muchos CECIR en la región que hacen pasantías de 6 a 1 año, donde esa persona, digamos, desarrolla soluciones o herramientas para los CECIR, ¿sí? Y a la vez los CECIR se benefician. Eso también es algo importante de cómo conseguir dinero. Actividades claves, aquí la paso rápido. Ustedes no tienen que hacer mucho más allá de lo que está acá. Un CECIR, digamos que su foco principal son los servicios, ¿sí? No, o sea, no se pongan a hacer más nada que no esté fuera de su mandato, ¿sí? Al final ustedes tienen que ofrecer estos servicios que están acá de buena manera y no todos los servicios al mismo tiempo, ¿no? Ustedes, cuando un CECIR empieza, simplemente tienes que empezar gestionando incidentes cibernéticos y haciendo análisis situacional, ¿sí? Pero no despliegues todos los servicios al mismo tiempo, pero tampoco te salgas de tus funciones. O sea, muchas veces he visto CECIR que les mandan a hacer análisis de riesgos a nivel nacional o desarrollan tal cosa que muchas veces sale de su alcance, ¿no? O meterlos en proyectos de implementación de infraestructuras tecnológicas orientadas al sector salud, tampoco. El CECIR no implementa eso, ¿sí? El CECIR asesora y mitiga cuando hay incidente, o te asesora a que tú coloques un buen servicio, pero no implementa, ¿sí? No se casen con esos proyectos. Recursos claves del CECIR para funcionar, ¿no? La gasolina que hace funcionar el CECIR. Las personas. Cuiden las personas que trabajan en CECIR, sí, ofrezcan políticas de horarios flexibles, sí, permitan hacer trabajo remoto hoy en día, si no las personas se te van. Motívenlos, llévenlos a formaciones, hagan las formaciones, denles días libres cuando tengan jornadas de trabajo fuertes. Estas son cosas, digamos, que te ayudan a retener el personal, porque es una realidad de que el mercado ofrece mucho más dinero y es algo que no se puede luchar contra eso. O sea, no le podemos decir a una empresa baja el sueldo de esa persona porque no va a pasar, ¿sí? Y no es el deber ser, ¿sí? El deber ser es que nosotros como humanos vayamos progresando y obviamente ganemos más dinero. Es la naturaleza de la vida. Algo también importante, la información. Sí, un tema clave en esto. La información que maneja un CECIR debe ser accionable, ¿sí? ¿Y qué significa que sea accionable? Que sea relevante, ¿sí? Que la información, como yo decía al principio, si yo manejo sistemas web en Drupal, mándame la debilidad que encontraste de mi sitio web. Es lo que yo voy a estar esperando, ¿no? La información sea relevante a mí. Que sea oportuna, ¿sí? No me la mandes 2, 3 semanas después, porque ya, digamos, los atacantes se van a meter hasta la cocina, ¿no? Mándamela en el momento que la detectaste. Que sea precisa, ¿sí? Que no sea información que yo tengo que volver a verificar nuevamente. Que sea la información que me diste y yo empiece a accionar. Que sea completa. No me mandes nada más una dirección IP. Mándame los puertos, mándame el registrante, mándame la cuenta o la casilla de correo si la tienes, sí, mándame el dominio, todo esto. Y súper importante que sea ingerible o que sea procesable, información. Y aquí lo pongo un ejemplo muy claro. Muchas veces nos preocupamos por mandar un PDF con imágenes bonitas, como esta presentación, los gráficos, a un CECIR y simplemente eso no le sirve al CECIR en un momento, ¿no? O sea, cuando hablamos de información accionable, es mejor que tú me mandes un listado, un TXT o un formato en CSV con las direcciones IP, con los indicadores de compromiso, que yo rápidamente pueda tomar esa información y pueda generar acción sobre él, ¿no? ¿Que la acción cuál es? Alimentar mi SIEM, alimentar mi IDS, mi PS o generar una regla y distribuirla a mi comunidad, ¿no? Entonces estos son parámetros fundamentales que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de esto. Creo que ya me quedan como 3 láminas y ya voy terminando, Enrique.
Excelente. Para acelerar. Asociaciones claves, aquí el CECIR es el amigo de todos, ¿no? Aquí no me voy a poner a detallar en cada uno. Es importante que el CECIR tenga buenas relaciones, buenos contactos con los ISPs, con el fuerzas del orden, poder legislativo, judicial y así. Costos, ¿sí? Presupuesto. En la guía van a encontrar un detalle sobre cuáles son los costos más comunes dentro de un CECIR. Pero acá, importante, y un punto que les quiero recalcar, siempre contemplen dinero para imprevistos, ¿sí? Siempre contemplen dinero para la migración de servicios o tecnologías. Hay una gran deuda tecnológica en los CECIR, ¿no? ¿Qué pasa? Que las herramientas open source tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero una de sus desventajas es que son ciclos, ¿no? Tenemos una herramienta que por 5 o 6 años está muy activa, luego simplemente no hay un soporte. Entonces, en esos momentos, imaginemos una herramienta de ticketing, ¿no? Tengo todo el historial de incidentes durante 6, 7 años, me dejan sin soporte, tengo que migrar la herramienta. A veces es complejo la migración de estas herramientas. Necesito pagar una consultoría, ¿sí? Entonces son consultorías que te valen desde 30.000 hasta 100.000 dólares muchas veces. Entonces, prevean ese tipo de dinero dentro de los CECIR. Entonces, ya para ir finalizando, este es como el modelo que se le deja de negocio. Claves para tener un CECIR eficiente. Sigue el mandato, como les decía, sean flexibles, tengan flexibilidad laboral, documenten, ¿sí? Porque la gente se va y viene, es una realidad. En cuanto a servicios, agrega servicios que generen valor en la comunidad, no lances todos los servicios al mismo tiempo. Comunidad, olvidémonos eso de solamente medir por cantidad de tickets, ¿sí? La cantidad de tickets que yo resuelva, que tenga abierto y cerrado, no te dice qué tan bien o qué tan mal voy yo como un CECIR, ¿no? Enfóquese más en los sectores. ¿Cómo voy yo a nivel sector salud? ¿Cómo van mis ataques? ¿Cuáles son los vectores de entrada más comunes? ¿En cuánto tiempo se están resolviendo los incidentes? Todo eso, digamos, mucho más importante. Comunica todo lo que haces, ¿sí? Lo que se pueda, no lo confidencial, pero sé visible dentro de tu comunidad. Presupuestos, ya lo hablamos, prevé urgencias, el presupuesto es cambiante, ustedes como líderes siempre tienen que estar documentando a sus superiores para que sepan de que el presupuesto puede crecer o puede disminuir nunca, ¿sí? Pero puede crecer, necesito nuevos servicios, nuevas cosas, ¿sí? Importante. Y última slide, ¿cómo estamos viendo nosotros el CECIR del futuro? Usuarios como el eje central, los servicios construyanlo con el usuario como eje central. El data driven, ¿sí? Decisiones basadas en datos, súper importante, sobre todo en gestión de crisis, ¿sí? No emitamos acciones porque lo leí en un foro o un PDF o porque lo vi en otro foro, no. Tienen que tomar decisiones basadas en su contexto, en sus datos. Ustedes son los que conocen cuándo hay aumento más de ataques en su país o en su sector, cuáles son los picos, ¿sí? Por lo menos en los países cuando hay declaración de renta, sé que en esos días aumentan los ataques de phishing y estafa. Eso lo conocen son ustedes como tal y esa información te lo dan los datos, ¿sí? Metodologías ágiles, sobre todo a la hora de desarrollar o crear un nuevo servicio. No tarden 2, 3 años en crear un servicio porque al final no se va a dar, ¿no? Entonces, generen servicios simples, de corto alcance, perdón, de alcance muy específico, pero de corto tiempo de implementación. Desarrollar capacidades sólidas de comunicación. Esto es un tema clave que creo que viene hoy en día. Creo que lo hemos visto en la región, la cantidad de ataques que afectan a nivel nacional y muchas veces como CECIR tenemos que emitir una opinión. Entonces, importantísimo empezar a trabajar en temas de cómo yo comunico lo que estoy haciendo. Finalmente, aquí están los QRs, para que con sus teléfonos están los links para descargar la guía como tal, tanto en español como en inglés. Y bueno, más nada, muchas gracias por su tiempo. Les dejo aquí esta slide para que le tomen la foto. Y si tienen alguna pregunta, encantado de responderla.
Muchas Por, gracias, Diego. sí, por ahí Tenemos tenemos una pregunta, sí. tenemos una pregunta en el chat, la voy a leer. Dice, lamentablemente sabemos que en muchos países de Latinoamérica, muchos proyectos duran una sola administración por cuestiones políticas. ¿Consideras viable que un CECIR desde la academia o el sector privado con apoyo gubernamental para garantizar su continuidad? Pero no entendí la continuidad del CECIR de gobierno o del CECIR académico. Del CECIR nacional, pero desde la academia y el sector privado para que trasciendan la administración pública. Sí, mira, yo siempre veo, para mí el sector académico es clave en el tema de equipo de respuesta, apoyando a un equipo de respuesta nacional. Y te lo pongo de esta manera. El equipo de respuesta nacional es un poco más operativo, ¿no? Está en el día a día. Me llega un incidente, manda a la persona, llama, contacta y digamos que muchas veces se pierde en lo que es la gestión del día a día. La parte académica, sobre todo los CECIR académicos, tienen una fortaleza que no se encuentra en todos lados y es la capacidad de investigación, ¿no? O de generar o crear nuevas herramientas. Entonces, por tanto, una de las formas de sostenibilidad que nosotros siempre recomendamos es apoyarse en los equipos de respuestas académicos, sobre todo en el sostenimiento de servicios, ¿no? Porque si tú mantienes un servicio bien y así tengas rotación de personal, es decir, digamos que puede continuar con ofreciendo servicios como tal y tener una curva de aprendizaje mucho menor cuando un personal ingresa. Entonces, por lo menos, un CECIR académico que me ayuda a mí a implementar herramientas de gestión de ticket en un CECIR, o que me ayuda a mí a generar nuevas herramientas para monitorear, detectar ciertos tipos de ataques, digamos que le brinda sostenibilidad a un CECIR nacional. Tenemos el caso, por ejemplo, del CECIR de La Plata, sí, el de la Universidad de La Plata Argentina, el UNLP. Ellos, digamos que desarrollan herramientas, incluso tienen una herramienta que se llama Engine, que es para la gestión de incidentes. Entonces allí, digamos, cuánto dinero yo le estoy salvando a un equipo de respuesta nacional, que en vez de comprar una herramienta propietaria, simplemente yo me puedo basar en esta herramienta open source que genera una universidad y que la coloca disponible a toda la comunidad. Muchas gracias, Diego. Tenemos ahí a alguien que levantó la mano. Si no me equivoco, Israel. Adelante, Israel. Gracias. He estado viendo toda la conferencia desde un inicio con mucha atención y desde el punto de vista de la iniciativa privada, no sé si nos puedes ayudar más o menos cuánto es el capital de arranque dentro de la iniciativa privada, porque dentro del capital académico pues hay muchas variables. Entonces no sé si nos puedes ayudar con tu experiencia, más o menos implementar un CIRS para como arranque. Ya sé que esos son varios pasos, como nos los mostraste, para su implementación y seguimiento. Y con esta guía que nos acabas de compartir, pues yo creo que es maravilloso poderlo hacer desde la iniciativa privada. Gracias. No, gracias, Israel. Incluso ahí te voy a contestar como por franjas, porque sería irresponsable de mi parte decirte un número directo, específico, porque depende mucho contexto de la empresa, si tienes recursos o no, si tienes locaciones, si tienes data centers, si ya tienes ciertas políticas, si tienes departamento legal o no. Depende de muchos factores, ¿no? Pero en promedio, digamos, podemos hacer como una aproximación o clasificación por equipo de respuesta pequeño, mediano y grande, ¿no? Si tú quieres un equipo de respuesta pequeño, y te lo hablo desde la experiencia de gobierno y nacional. Pequeño estamos hablando de 3 a 4 personas, ¿sí? Una infraestructura simple te puede variar desde los 300.000 a los 500.000 dólares, ¿sí? Te para, digamos, desde que arranca el proyecto hasta que el CECIR se coloca en marcha. Y esto estamos hablando de año y medio a 2 años, ¿no? Más o menos puede ser un promedio de dinero de arranque dependiendo de las condiciones, ¿no? Colocamos el asterisco allá, el asterisco, si tienes data center, si tienes locaciones o no, si tienes personal, tiempo completo o no. Un CECIR mediano, ¿no? Digo, quiero un CECIR ya con funcionalidades más complejas, soy un país grande y necesito personal de 7 a 20, 30 personas.
allí estamos hablando quizás de un rango de 600.000 a $1.000.000, ¿no? Y si ya es un CECIR grande, lo mínimo $1.000.000 en adelante y ahí no, ahí sin parar, ¿no? A lo que dé. Gracias, Diego. A continuación, Raime Citerio, si gustas. Adelante. Buenos días, gracias por la sesión, estuvo muy ilustrativa. Yo tuve la oportunidad de hace un par de semanas leer a profundidad el artículo, me pareció excelente. Bueno, por lo menos en el caso al que yo represento, soy el coordinador de un NOC, ¿no? En mi país, en Venezuela. Entonces, como que debemos trabajar con los pequeños operadores, ellos necesitan un CIR, pero que solamente los atienda a ellos, no tanto para gestionar incidentes, sino como para enseñarles a ellos cómo identificar incidentes. Debido a que en mi país la academia no toma ese tema de la ciberseguridad de ninguna forma, en ninguna carrera. Yo soy del área de informática, entonces crear un CIR virtual es posible, por lo menos para tener una comunidad, por lo menos para ayudarles a tener información de formación, al menos es posible hacerlo. Gracias. Listo. CECIR virtual. Qué buena pregunta. Pues son varios elementos allí que veo. O sea, de hacerlo sí se puede, porque incluso te lo llevo a otro campo. La red CECIR América, ¿no? Nosotros como tal no somos un CECIR, sino que somos una red, ¿sí? Que le ofrecemos servicios a los CECIR. Pero al final los CECIR son los que gestionan los incidentes, están en el día a día. ¿Qué pasa en nuestro equipo? Nuestro equipo, digamos, es casi todo totalmente virtual. ¿Sí? Los servicios, digamos, están en una nube. La mayoría de nuestro personal, digamos, que está detrás de la red CECIR América, ¿no? Te hablo del sistema, de las personas que administran el sistema, ¿no? Los servidores, DNS, los feeds, los portales, dominios, todo esto, digamos, que es un personal que está totalmente remoto. Entonces, en respuesta simple, sí, o sea, tú puedes tener un equipo, digamos, virtual, pero lo que sí es básico que tienes que tener tú como CECIR para que te llames CECIR, es uno, responder incidentes, ¿sí? Si no responde incidente, eres otra cosa. O sea, eres un centro de excelencia, eres un centro de formación o asesoría, todo esto, pero si eres un CECIR, tienes que ofrecer la gestión de incidentes y debes tener una herramienta de ticketing, debes tener un correo electrónico y debes tener por lo menos una página web interna, ¿sí? Si estás como dentro de un NOC, nada más ofrece servicio a clientes internos, puedes tener en tu intranet cuál es el correo a donde te tienen que notificar y todo eso, ¿sí? Pero que al final lo importante es que cuando a ti te llamen, o sea, la persona que te llame lo atienda y diga, sí, yo te voy a ayudar al incidente y tú lo ayudes, ¿sí? Sea desde donde sea. Puede ser la oficina virtual, puede ser que tu equipo esté totalmente distribuido tanto en Venezuela como en otros países, entonces es posible, o sea, es totalmente factible hacerlo así. Muchas gracias. Listo. Diego, Oye, Ernesto, rapidito, dejo en el chat, hay una guía que la hizo Enisa, que está bastante buena y la coloco allí, que te habla mucho y te habla también de estos rangos de dinero, ¿no? Bueno, si tengo 5 personas, ¿cuánto dinero tengo que apostar? Y todo eso. Y Raime, la herramienta de Argentina, déjame ver si te la paso por acá, si la tengo, sí, aquí está. Te la coloco ahí en el chat. Ya. La herramienta de ticketing es esa. Listo. Perfecto. Y claro que estas referencias de inversión, pues debe ser ajustado a las circunstancias del propio proyecto, del contexto nacional, etcétera, ¿no? Exacto, correcto. Diego, ha sido una excelente conferencia, una exposición, me parece muy clara, muy didáctica, que será de gran utilidad para los países, para las organizaciones que estén contemplando en su proceso de madurez de ciberseguridad, su estrategia, incluso para un enfoque de regulación, concebir la importancia del CECIR, de los equipos de respuesta, los componentes que esto tiene. Y creo que es muy, muy relevante el enfoque que le han dado a la guía de
avanza poco a poco, mantén una constancia, la inversión, la colaboración, la construcción pues, de confianza para articular a los actores. Entonces, sin duda que será muy valiosa para quienes pues, hayan escuchado la sesión, quienes hayan podido leer, y también pedían un correo de contacto para hacerte llegar algunas consultas, algunas preguntas. Entonces, ahí sí nos ayudas a ponerla en el chat. Dale, te la pongo en el chat. Y bueno, pues este trabajo tan importante que realiza la OEA en el programa de ciberseguridad, que ayuda al fortalecimiento y desarrollo de capacidades pues, de los países de la región y a los ámbitos también privado, academia, sociedad. Entonces, pues te agradecemos mucho tu participación, como siempre, un gusto escucharte. Agradecemos también pues, la colaboración del equipo de ciberseguridad de la OEA para pues, esta conferencia de la academia, y pues estamos con la misma finalidad, el mismo propósito de contribuir al desarrollo de la ciberseguridad en México, pero pues como vimos con la participación de invitados, colegas de algunos países de Latinoamérica, pues aportando entre todos pues a este propósito de mejorar la ciberseguridad. Así que si gustas hacer un mensaje de cierre, de despedida. No, agradecerte, Ernesto, y a la academia. Siempre, como decía al principio, siempre nos invitan, sobre todo cuando estamos haciendo estos lanzamientos de guías y esto, a socializar un poco lo que se está haciendo, ¿no? Y hablando particularmente de este tema, sobre todo estimular lo que es la creación y fortalecimiento de equipos de respuestas sectoriales. Creo que esta guía es fundamental para eso. Allí quedan los correos de nosotros, allí se lo puse en el chat. Y nada, el mensaje final es, como dice la guía, empieza con poco, pero crece y hazlo bien, ¿no? O sea, hay muchos recursos con los que ustedes pueden empezar como CECIR. Como les digo, servicios simples al principio, el primer año, 2 años es más de generación de confianza, ¿sí? Lo que le decías, si ustedes están empezando, es decir, el día de hoy, no empiecen con crear un laboratorio de malware, ¿no? Empiecen primero con cómo hago para notificar rápidamente a la entidad de que tiene una afectación. Es mucho más simple y genera mucho más confianza e impacto en la región, y digamos que tiene un costo mucho menor, ¿no? Entonces son pequeños consejos que ustedes pueden ver allí en la guía. Y bueno, nada, quedo a la orden y muchas gracias a todos por estar acá en esta charla. Excelente, pues a nombre de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, les agradecemos también su asistencia y reiteramos nuestro agradecimiento contigo, Diego, por acompañarnos, y pues les deseamos que tengan excelente tarde. Estará la grabación posteriormente por si quieren consultar de nueva cuenta, y pues les invitamos a que sigan las redes sociales, por supuesto, de la OEA, del programa de ciberseguridad y de la propia academia. Que tengan excelente día, excelente tarde y nos vemos la próxima. Gracias.